Creo que a estas alturas, no hace falta hacerles una introducción sobre qué es un iceberg conspiranoico. Estas imágenes llenas de datos y teorías, que conforme van descendiendo se ponen más y más oscuras, ya son parte de la comunidad en YouTube. Para aquellos que me conocen desde hace tiempo, recordarán que por ahí del 2020 realicé unos pocos videos enfocados a un iceberg en concreto, pero que jamás terminé como tal. Una vez cerrado el viejo canal, y volver con este nuevo, pensaba en quizá retomar esa idea, pero al ver que ya muchos ya la habían adoptado, sentí que era innecesario, pues solo terminaría redundando en muchos aspectos. Así que necesitaba buscar una nueva temática, y tras pensarlo y adoptar como sería, decidí que este iceberg fuese enfocado en Beastars. Pues pese a que ya le hice un análisis a la serie, aún falta hacerle una revisión a ciertos elementos que tiene escondido este universo, así como elementos presentes del manga. Sin embargo, como me di cuenta de que esto me costaría demasiado trabajo en realizar, decidí contactar con un amigo mío para la realización de este video. Démosle una bienvenida a mi colega, Sariu64, quien me ayudará en la elaboración del video. Muy buenas a todos, soy Sariu Sarikomonden, y estoy aquí para darle una mano a Insino en la elaboración de este iceberg. Ya que como yo también soy un fan de Beastars, e incluso poseo algunos tomos del manga, creo que soy el indicado para hablar de estos temas acompañando a Toño de Fuego. Cabe mencionar que este iceberg es totalmente creación nuestra, además que puede que no todos los datos presentados sean una verdad en concreto, por eso les recomiendo mejor verlos al menos en ciertos puntos como especulaciones o teorías, salvo claro, aquellas que sí tendrán una explicación con pruebas claras. También como se han de imaginar, este video tendrá muchísimos spoilers tanto del anime, como del manga, por lo que les recomendamos discreción a aquellos que deseen consultar ambos medios en el futuro. Dicho todo esto, y ahora sí, acomódense, y sean bienvenidos, que esto es... el iceberg de Beastars. Y no, ya párenle con lo de Zootopia, que ya estamos hartos todos. Pero aunque esta no fue su inspiración, Paru Itagaki declaró que su amor por los animales antropomórficos, en efecto se debe a los filmes animados de la Compañía del Ratón, y aunque no están bien definidos cuáles son, supondré que son algunos como Robin Hood, El Libro de la Selva, o incluso El Rey León. Sin embargo, no fue solo Disney pieza para forjar a Beastars, ya que en cuanto al estilo de arte que se usó en el manga, fue basándose en el estilo artístico de Nicolas Di Cresi, esto más que nada para poder reforzar lo ambicioso de su creación y darle una forma única al mundo del que hablamos. Y si por ahí aún queda algún inculto que sigue creyendo que Beastars nació por inspiración a Zootopia, déjenme decirles que los personajes de Legos y Haru fueron originalmente creados en el año 2013, según declaraciones hechas por la misma Paru Itagaki, mientras que Zootopia se dio a conocer por primera vez entre el 2014 y 2015. Beast Complex es una serie de historias autoconclusivas del mundo de Beastars, en el cual se puede ver más el cómo es, que la sociedad y el mundo de Beastars funciona. Estas historias fueron su debut en la revista de Shonen Champion, de la editorial Akita Shoten, la cual le dieron paso a crear la historia que todos conocemos actualmente de Beastars, por lo que tras la publicación de Beastars, Beast Complex se vio pausada en cierto modo, retomando su publicación después de la finalización de Beastars. Estas historias por lo general tratan de un dúo de personajes que se ven envueltos en alguna situación que deja al descubierto sus diferencias físicas, como lo puede ser sus especies, o sus diferencias psicológicas o similares formas de pensar, ya que de alguna manera ambos personajes se complementan uno al otro de alguna manera diferente. Actualmente estas historias se encuentran recopiladas en 3 tomos, siendo el primero que cuenta con las primeras 7 historias antes de la publicación de Beastars, y los otros 2 son las historias posterior a la finalización de Beastars. Esta pequeña serie cuenta con 20 capítulos.
Y como pequeña curiosidad, personajes como negocios secundarios de Beastars hacen pequeños cameos en Beast Complex como personajes del fondo. Bueno, en realidad más que popularizar, sería más bien despertar a nuevos, pues desde su llegada a la pantalla chica, logró cautivar a cientos de personas que no eran o no aceptaban su llegada a los furros. De hecho, hasta yo fui una de esas personas, porque sí, para la sorpresa de absolutamente nadie, ya me consolidé como furro. El punto es que al menos, varias personas que temían rebelarse, lo han hecho sin temor, y es algo que debemos reconocer, a pesar de que hay gente ignorante que confunde a los furros con zoofílicos. En Beastar, al igual que en nuestro mundo, cuentan con redes sociales y motores de búsqueda. De hecho, en el capítulo 9 del manga, se hace mención del equivalente a Google en su mundo, el cual tiene el nombre de Soosle. En este caso, la red social más popular en el mundo de Beastars es Facebook, el cual según las ilustraciones tiene un concepto parecido a lo que nosotros conocemos como Instagram, solo que con un nombre similar al de Facebook. De hecho, hay un capítulo en el manga que habla sobre esta red social y el cómo tiene cierto efecto en la sociedad. Si están interesados en leer el capítulo, se trata del capítulo 70 del manga. Y en el anime este capítulo se adaptó en cierto punto en el capítulo 20 de la segunda temporada del anime. Este es el nombre de uno de los capítulos del manga, aunque también se usa para referirse a los integrantes del cuarto del mismo número, donde está Legoshi para ser exactos. Sin embargo, esa descripción no es del todo acertada, porque no todos son caninos. A ver, siendo justos, la mayoría sí lo son. Legoshi es un lobo gris, Jack es un perro labrador retriever, Colot es un perro bobtail, Durhan es un coyote, y Boss es un zorro fennec. El único que rompe la regla aquí es Miguno, ya que él es una hiena moteada, y las hienas no están clasificadas como caninos, sino como felinos. Aunque bueno, seguramente muchos ni siquiera se pusieron a analizarlo en su momento y apenas notaron ese pequeño detalle. De hecho, yo igual pensaba en un inicio que él en realidad era un zorro, más que todo por el patrón de pelaje. Wild Seed es el nombre de la canción del opening de Beastars, compuesta por el en ese entonces poco conocido grupo de nombre Ali, el cual ahora es un poco más conocido por hacer el ending del anime de Jujutsu Kaisen. Volviendo un poco. Según la banda Ali, son las siglas de Alien Liberty International. Volviendo a Wild Seed. Es una canción que tiene dos versiones, la versión del anime, y la versión extendida, las cuales son diferentes tanto en la instrumental como las vocales. Esta diferencia generó una división entre algunos de cuál versión es mejor. Pero fuera de eso, es solo la canción o el opening del anime de Beastars, que por cierto tiene una animación en stop motion bastante buena. Básicamente esto se refiere a que hay algunas frases que, si uno las escucha sin saber que son animales antropomórficos, fácilmente pueden sacarlas de contexto. ¿Como cuáles? Pues aquí les dejo algunas. Puedo percibir tu aroma virginal a kilómetros de distancia, amigo. Los huevos que usan en la ensalada que come todos los miércoles son especiales. Porque son mis huevos. Por supuesto que son mejores que los demás. Cuando dos miembros de la misma especie se ponen en contacto, está comprobado que se produce un efecto de relajación. ¿Qué? Cuando sientas ansiedad, puedes sujetarme la cola. Me imagino que ese beso profundo te ayudó a descubrirlo. No tuve otra opción para rastrear tu identidad. Esto al no estar al 100% confirmado no se puede tomar como verídico. Pero bueno, Legom es la gallina que aparece tanto en el anime como en el manga, para dar a entender un poco el cómo funciona el mundo de Beastars y el cómo es que se puede comer huevos en un mundo donde el comer carne está mal visto. Pues resulta que la autora de Beastar, Paru Itagaki, no suele mostrar su cara en entrevistas, debido a que es algo reservada y se avergüenza un poco. Por lo que para salir sale con una máscara de gallina, que se asemeja a Legom. Por lo que mucha gente cree que Legom es la representación de Paru Itagaki. Digo esto debido a que, como dije, esto no está al 100% confirmado, ya que en su antiguo Tumblr y en las fotos o extras de los tomos de los mangas, ella se dibuja a sí misma como una especie de pato o pollo.
Dejando de lado los chips y esas cosas, estos dos tuvieron algunas interacciones por lo menos curiosas. Pues por más que Bill se caracterice por ser algo mamón y ególatra consigo mismo, a veces liberó ciertos sentimientos hacia ellos. Como cuando ocurre el apagón en el parque donde se desarrollaría el Festival del Meteoro, y él se pronuncia hacia ella literalmente como su principal preocupación. Creo que es un apagón. No te preocupes. Los nocturnos los cuidaremos. Els, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Hay que Pero la más notable es cuando luego del incidente entre Tao y Kibi, y los dos se terminan enterando de que suspenderán el club de teatro, ambos conversan sobre el tema, y Els termina encarando a Bill por sus acciones, y en cierto momento hace hincapié en que se enteró de que él mencionó que si ella fuera una tigresa la llevaría a la cama, eso diciéndolo literalmente con esas palabras. Sabemos que comiste carne y sé que hablaste de mí en el camerino. Dijiste que si fuera una tigresa me llevarías a la cama. Así que sí, sé todas las porquerías que has dicho. Claro que esto podría derrumbarse recordando que Els amaba más a Tem, y Bill por lo que tengo entendido, ya tenía novia, pero considerando cómo es este último, como que todo apunta que puede haber infidelidad en cierta forma. Como dato adicional, en el manga, el mismo Bill incluso le llegó a decir a Legoshi que en secreto realmente ama a los herbívoros con todo su corazón, y aunque esto no confirma nada, demuestra que realmente Bill sí tiene algo detrás de su fachada. Los salones de concientización son unos salones mostrados en el manga y en el anime, que por lo visto en ambos medios solo se encuentran en la escuela, pueden haber más en el mundo de Beastars. Pero estos salones solo se mostraron en 2 ocasiones, dentro de la escuela Cherryton. ¿Pero qué son los salones de concientización? Según el mundo de Beastars, son cuartos o salones creados para diferentes especies con el fin de calmar ciertos hábitos o necesidades que requieren ciertas especies de animales. Como lo puede ser una luz tenue, imitando la luz de la luna, y una ambientación tranquila para una sala especializada para lobos, por poner un ejemplo. Estos salones si bien no se mencionan de gran manera, en la historia más que solo en 2 ocasiones. Estos enriquecen la cultura y el mundo construido por Paru Itagaki para Beastars. Y puedo suponer que estos salones están inspirados en esas clases de locales japoneses que se enfocan en dar experiencias únicas o relajantes para sus usuarios, como lo podrían ser los cafés con animales, o los hoteles cápsula. Si bien la comparación es algo alejada de lo que intentamos tratar, sí sirve como un ejemplo a los servicios curiosos que tiene Japón. Por lo que no encontraría raro que Paru se basara en locales con filosofías similares para crear varios de los locales y tradiciones del mundo de su manga. Esto simplemente es un chiste haciendo alusión a la actitud de Legoshi cuando está con Haru, literalmente actúa como un verdadero simp con ella, portándose bien nervioso llegando hasta darle cierto pánico, o incluso llegando al extremo de intentar pedirle ser su esposa, así de la nada, quizá no tan enfermo como el Sebastián Planetas, pero definitivamente es un acto bastante desconcertante. Pero aún así, sigue sin superar al rey de los Sims, nuestro Lord Mordecai. El mercado negro es aquel mercado que se encarga de la venta de carne de manera ilegal. Como sabemos, en Beastars está prohibido el consumo de carne, aunque ciertas cosas como los productos lácteos, los huevos, o la lana están permitidas sus ventas debido a que son procesadas por los mismos animales. Pero al ser esta una sociedad de animales, existen los instintos ferales de cada animal. Los animales carnívoros tienen los instintos de caza y de querer comer carne de otros animales, en este caso, de los animales herbívoros. En el mundo de Beastars está planteado que el comer carne es algo ilegal, ya que es igual de grave como el asesinato, y también como el mismo canibalismo. Es ahí donde entra el mercado negro, el cual como mencioné instantes atrás es aquel que se encarga de la venta de carne de manera ilegal a los animales carnívoros. Este mercado está controlado por diferentes grupos o mafias. Y de hecho el mercado negro tiene diferentes tradiciones. La manera en la que se consigue la carne para la venta es, cuanto tanto, curiosa. En el mercado negro se obtiene carne de diferentes modos. Ya sea con el asesinato de animales herbívoros para su venta como carne. Ya sea hospitales con dobles intenciones que a la hora de la muerte de algún animal herbívoro en sus instalaciones.
Si el cuerpo no es reclamado por alguna persona, es vendido a diferentes tiendas en el mercado negro. O incluso hay animales que se ofrecen su cuerpo después de su muerte para su venta en el mercado negro, o incluso hay casos más extremos donde animales herbívoros vivos venden partes de su cuerpo por cantidades de dinero. Como lo puede ser el caso del animal que vende sus dedos por dinero. Claro que no necesariamente solo se rebaja a la venta de carne en el mercado negro. También hay casos de venta de drogas, o incluso en un capítulo se ve cómo venden diferentes tipos de bambú y especias en el famoso mercado. Bueno, en primer lugar, no sabría decir con certeza si es un DS o un 3DS, pero de que es de su familia de portátiles, lo es. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero bueno, esto es solo una cuestión mía, de curiosidad de saber que jugaba Colot, porque nunca se mostró, y apenas hay ciertas menciones al mismo. Solo dice de evadir a algún monstruo o algo así, pero solo eso, aunque bueno, dudo que alguien al igual que yo se cuestione que juega, en fin, pueden tomarse este puesto con una pizca de sal. No puede ser verdad, esto ya se volvió humillante. Ay, por favor, solo tienes que evitar que siga atacándote con la cola. Oh, ¿de qué me toca hablar en este puesto? Oh. ¿Pero qué? Ok, pasando a un lado más serio, realmente hay una razón del por qué poner esto aquí. Se los juro, no es broma. Todo esto se originó en una página extra del tomo 4 de Beastars, en el que se hace mención que por lo general, los métodos anticonceptivos ocupan una gran parte de las farmacias del mundo planteado por Paru Itagaki. Debido a que al existir especies de tantos tamaños, genera que tengan que existir anticonceptivos de todos los tamaños. En un pequeño momento de esta página extra, Coyote menciona que los condones para perros grandes cuestan 500 yenes más caros que el de un perro normal. A lo que Legoshi, sin responder, solo hace una cara incómoda, insinuando que bueno, Legoshi la tiene grande debido a ser un canino grande. Como dato curioso, el modelo de Legoshi en el anime no tiene nada en la entrepierna, y creo que la razón es obvia, debido a que en ningún punto de la historia no es necesario modelar algo que no se va a usar. Ahora sí, dejando de lado el cuanto le mire a Legoshi, quiero hacer mención a él como Paru Itagaki, suele incluir escenas bastante sugerentes, referente al sexo y hacer alusión a las sexualidades de los personajes y momentos de tensión sexual entre algunos personajes. Creo que si bien, más que una forma de sexualizar a sus personajes, es más bien una forma de explorar a sus personajes, ya sea el cómo se relacionan entre sí y el cómo, estas formas le dan el carácter a sus propios personajes. Legoshi podrá ser un lobo torpe, fetichista y virgen de primera, pero eso es lo que lo hace un personaje único de cierta manera. Legoshi, en vez de estar desesperado por tocar teta, es un personaje que aprecia cada momento con Haru, la persona que le importa, y el que ambos se den un beso ya en un punto tan avanzado de la historia solo demuestra que Legoshi quería guardar el momento de su beso con Haru para que fuera especial. Ya que es un personaje que aprecia los momentos, y quiere guardar ese momento, para cuando sea justo. Y sí, aunque estos paneles sin un contexto son muy bizarros, y aun con el contexto de por medio es jodidamente bizarro, de cierta manera hace que la relación de ambos se fortalezca, y no en ese sentido. Quiero decir, si hay escenas donde los personajes se ven sexualizados de cierta forma, quiero decir, a esta coneja le crece el pecho en cada capítulo que pasa. Aparte de lo que puede ser el fanservice, y la sexualización de sus personajes, es una manera muy curiosa de explorar el desarrollo de cada personaje. Básicamente, el hecho de ser animales urbanizados, no significa que sus instintos salvajes no se mantengan intactos, ya que, a pesar de los cambios que han presentado, los mismos se suelen desatar, en su mayoría como ataques de estrés o ira, y provocando el descontrol del sujeto que, o atacaría, o en el peor de los casos, puede llegar a asesinar a alguien. Por ejemplo, está el caso con Legoshi, que al olfatear a Haru por primera vez, no logra contenerse, y se abalanza hacia ella, por el descontrol de su mentalidad, y planeando devorarla, pero aún así, puede recobrar la conciencia al llamársele la atención. En sí, los instintos salvajes aquí son tratados en su mayoría como trastornos mentales, y en algunos casos, incluso recurren al uso de medicamentos para tratar los mismos, como pasa con Riz, que hace hincapié en que los osos deben consumir medicamentos especiales para controlar su fuerza, y de no hacerlo, lo más probable es que ocurra algo similar a lo que pasó con Ten.
Incluso no olvidemos que algunos de los pacientes que atiende Gojim son precisamente en base a este conflicto, pues él mismo le menciona a Legoshi cómo estas cosas no se resolverían con algo como un castigo severo, pues estas cosas requieren de un tratamiento especial, y es por eso que receta cosas como medicamentos e incluso música para relajar a los pacientes. Por lo que sí, los instintos salvajes no son simples arrancones, sino un problema psicológico interno que requiere de mucho tratamiento, pero no garantiza que no hayan recaídas del mismo. Este punto se refiere a uno de los puntos centrales de la trama de la historia y del mundo de Beastars en sí. Al igual que en el mundo real, en el mundo de Beastars existen demasiados estereotipos. Como lo pueden ser los que hay en la vida real, por poner un típico ejemplo de un estereotipo, es del chico nerd con gafas. En Beastars los estereotipos se basan según la apariencia o especie de cada animal. En el mundo de Beastars se habla del cómo los animales depredadores y más grande por lo general suelen ser gente confiada en sí mismas, supuestos ganadores y que pueden hacer todo, y al mismo tiempo un arma de doble filo, como al mismo tiempo, se tiene el estereotipo de los herbívoros, que se suele decir que son débiles, que viven con un constante miedo a morir, y que son retraídos. Y de hecho eso es una de las cosas que quiere demostrar con la autora con los tres personajes protagónicos. Siendo Legoshi, un carnívoro fuerte e intimidante, pero que en realidad es alguien blando y retraído. Louis siendo un herbívoro fuerte y determinado a ser un ganador, y Haru siendo un herbívoro sin miedo a los carnívoros. Es por eso que la obra de Beastars tiene cierto carisma, ya que la autora está dispuesta a jugar con los estereotipos del mundo creado, y no tiene miedo en demostrar ciertas cosas, que llevándolas a el mundo real, también se podría considerar como una crítica a la sociedad actual en la que vivimos. No dejarnos llevar por los estereotipos y apariencias. Y ayudándonos a comprender mejor ciertas cosas, y a mejorar nosotros como personas. Aquí hay que hacer un paréntesis, pues se tiene que dejar en claro que los insectos, en este mundo no evolucionaron como el resto de especies, y por ende, también conservan sus mismos comportamientos. Ahora bien, el tema del trato que reciben los insectos, es un poco conflictivo de analizar, pues por un lado podemos ver que a los insectos los tratan tal cual como parte fundamental de la naturaleza, incluso cuidándolos como mascotas. Por ejemplo, Legoshi tenía un escarabajo mascota, y lo cuidaba como si de una fiel mascota se tratase. Ahora bien, ¿por qué digo que el trato a los mismos es conflictivo de analizar? Bueno, primero vean esto. Bueno, hace mucho que no compito. ¡Perfecto! Justo ayer pude comer larvas de abeja. ¡Oigan, él comió insectos! ¡Eso es dopaje! ¡Claro que no! Es totalmente legal, Aoba. Básicamente nos dan a entender que mientras algunos tratan a los insectos como parte de la naturaleza o mascotas a las que cuidar, otros pueden verlas como alimento para poder adoptar la energía a través de su consumo. La cuestión aquí es, si eso es legal en todo sentido, porque nunca se especificó que si algunos animales que por lo normal comen insectos, tuvieron que cambiar su dieta, así como con los carnívoros, o si el consumirlos es considerado dopaje como dijo Tao. Lamentablemente es complicado encontrarle explicación a esto, y espero se preparen, porque no es el único punto referente a la cadena alimenticia que tocaremos en este iceberg. Esto no es un secreto para muchos, pero el padre de Paru Itagaki también es reconocido en el medio del manga y del anime. Y es conocido por ser el autor de la obra llamada Baki. Mucha gente se lo tomó como un chiste o una broma el cómo es que los mangas de padre e hija tocan temas tan distintos, pero para ellos según palabras de Paru Itagaki. Se siente genial tener apoyo y retroalimentación de parte de alguien cercano. Ellos publican sus mangas en la misma revista semanal. La Shukan Shonen Champion. Esto es más un rumor, pero en cierta forma reforzado. Si bien en sí, Beastars es en realidad un shonen, lo cierto es que en más de una ocasión, llegan a presentarse situaciones dignas de un yaoi, como cuando Haru malinterpreta los gestos de Legoshi creyendo que le pedía tener relaciones con ella, o cuando Yuno le deja en claro a Luis sus intenciones de ser un Beastar, de una forma muy provocativa. Si a todo esto también le sumamos las frases fuera de contexto que ya revisamos con anterioridad, queda claro que en cierta forma Beastars no sería solo como lo conocemos. O bueno, al menos dentro de lo que se sabe, pues no encontré si alguna vez la creadora realizó declaraciones sobre los orígenes para los conceptos del manga.
A la hora de estrenarse la primera temporada de Beastars, con el tiempo se estrenó el soundtrack de Beastars de manera oficial. Pero, la gente se dio cuenta de que había un soundtrack que no se utilizó en la primera temporada. Se desconoce por qué este soundtrack no se usó en el anime o por lo menos en la primera temporada. El soundtrack es algo corto, y de hecho es el que están escuchando ahora mismo de fondo. Voy a dejar que escuchen el resto del soundtrack. Como lo dije en el análisis que le realicé al anime, mencioné que una de las técnicas de animación utilizadas para el mismo, fue el motion capture, que consiste en utilizar a una persona real usando un traje especial, para así utilizarlo como modelo para ciertas acciones. Bueno pues, algunas personas creen que esta técnica, fue usada para realizar las escenas comprometedoras que se mostraban en algunos episodios. Esto no tiene algún fundamento a su favor, y considerando que como había dicho en aquel video, el motion capture solo se usó para animar las expresiones faciales de los personajes, y así que las mismas fueran más auténticas y naturales. Así que no hay pruebas que confirmen que se usó a personas reales para grabar las escenas sexuales. Esto, como mencioné con anterioridad, se debe a que Paru Itagaki es algo reservada con la gente, y realmente es algo común entre los japoneses. De hecho, muchos mangakas hacen lo mismo, cubren sus karsoban con seudónimos para así, tener privacidad. Ahora se genera la pregunta del por qué se está este puesto en el iceberg. Y es debido a que en la comunidad inglesa de Beastars se extendió el rumor de que Paru no mostraba su cara debido a un terrible accidente que deformó su rostro. Pero esto, más que una teoría, es una especie de meme entre la comunidad angloparlante, burlándose de las teorías conspiranoicas absurdas que suelen aparecer por internet. Realmente no hay nada más que decir referente a esto. No es difícil notar el tema del racismo en este universo, cuando te das cuenta de que el argumento principal, es ver cómo son los dilemas sociales entre los herbívoros y carnívoros, además del cómo estos son obligados a convivir entre sí pese a sus claras diferencias, uno ya lo tiene muy claro. También está el hecho de que está mal visto que se tengan relaciones interespecies, equivalente a nuestro mundo como relaciones interculturales o entre parejas de mismo género, o también que en ciertos lugares se prohíba acceso a ciertos animales. Un ejemplo claro, sería con Gosa, el abuelo de Legoshi, quien siempre ha tenido la complicación de no poder acceder a lugares públicos, aunque en parte es debido a su veneno. Simplemente nos muestran el cómo es realmente el racismo a partir de una simple sátira del comportamiento animal, y pese a que esto solo se refleja con las diferencias de especies, si uno lo lleva a la vida real, literalmente es lo mismo, pues dependiendo de dónde seas, o cómo seas, puedes o ser aceptado, o del otro lado, discriminado. Inclusive, cada especie tiene diferentes tipos de alimentación, y no se les permite siempre el socializar, aunque mayoritariamente ocurre por los casos de depredación, pero lejos de eso, vemos que en efecto, esto siempre será una constante en nuestro mundo, y difícilmente desaparecerá. Aunque no lo parezca, Beastars tiene una obra de teatro, llamada Beastars, de Stage, y de hecho no es tan raro como suena. Por poner un ejemplo, Death Note también cuenta con una obra de teatro. Volviendo al punto.
Esta obra fue anunciada junto con el estreno de la primera temporada de Beastars. La obra de teatro estuvo prevista a presentar en la ciudad de Tokio desde el 30 de abril hasta el 4 de mayo del año 2020 y en la ciudad de Osaka desde el 8 al 10 de mayo del mismo año, pero como sabemos, caímos en una pandemia, la cual terminó al principio, posponiendo la obra de teatro, hasta el punto de llegar a cancelarla. Solo se cuenta con fotos del cast de los personajes que aparecerían en la obra, como imágenes promocionales, y la misma página web del evento. Tras la cancelación del evento no se han dado noticias si es que este evento va a volver en algún futuro. Tampoco se sabe con certeza el cómo sería la historia de la obra, si esta tendría cambios significativos en la historia, ni cuánto abarcaría de la historia del manga, ya que cuando se anunció la obra, el manga seguía en emisión, pero si se tenían a personajes confirmados para aparecer en la obra. Los protagonistas o personajes confirmados son Legoshi, Louis, Haru, Goldwyn, Juno, Bill y Jack. Ok, esto también es jodidamente raro, pero Paru Itagaki anunció en Twitter que Beastars tendría una colaboración con Enako, una revista erótica, sí, ojo con los furros. El nombre de la edición de la revista se llamó Wild Kick, haciendo referencia al DVD más 18 que Goin le regaló a Legoshi para ver si este de verdad sentía atracción por los conejos. Tranquilos, en la revista no hay trajes furros de los personajes de Beastars haciendo cochinadas, son solo chicas japonesas con lencería de animales. O eso es lo poco que se puede ver gracias a las reseñas de Amazon referente a la revista. Simplemente no tengo comentarios ni nada más que agregar a esto. Pinches furros. Que la inclusión nunca es forzada dicen, cuando sí existe, y de hecho aquí se retrata esto, pues durante varios momentos de ambos mundos literarios, como dije en el apartado del racismo, todos los animales están obligados a convivir entre sí, a pesar de que no quieran, o no se deba, pero a los gobiernos eso les da igual, ya que únicamente les importa quedar bien vistos frente a la sociedad, aun si en el proceso terminan creando escenarios llenos de tensión e incomodidad. De hecho, incluso el término Beastar representa esto y seguro no se dieron cuenta, pues su ideología es la de agrupar a ambos bandos, para que se lleven bien, es decir, forzándolos a convivir juntos. Pero eso no es todo referente a estos sujetos, y más adelante verán que esta ideología es realmente algo peligroso para la sociedad y sus intenciones ocultas. Pero resumiendo, la forma en la que viven aquí los animales, es más por mérito de inclusión forzosa, más que cualquier otra cosa, y no pueden desistir, o de lo contrario son rechazados por la sociedad, al menos a partir de cómo son. Riz es un oso y Legoshi un lobo, como se sabe, los osos y lobos suelen ser enemigos casi naturales. Realmente no se sabe si Paru eligió a Riz con la intención de hacer referencia a la enemistad que lobos y osos tienen en la vida real, ya que no lo ha confirmado de una manera literal, pero se ha dicho cosas que pueden llevar a pensar en esto. Si se sabe que Paru mencionó que necesitaba como un contrincante, un enemigo que fuera más fuerte que Legoshi, ya que, según palabras de Paru, y los sucesos de la historia, Legoshi es alguien bastante fuerte. Realmente este es un punto algo pequeño, ya que en realidad no está confirmado como tal, pero sí hay muchas cosas que nos hace pensar en la elección de especie de Riz, la cual fue haciendo referencia a la rivalidad entre lobos y osos. Como sabemos, Gojim es un médico especializado en tratar los síntomas enfocados a la depredación por parte de los carnívoros, sin embargo, supongo que varios habrán notado que los métodos utilizados para esto, pueden llegar a ser algo cuestionables. Pues para comenzar, aunque en teoría es médico, porque tendría su consultorio en medio del mercado negro, sabiendo cómo es el lugar, o también, porque nunca vimos algún registro que demuestre la legalidad de su trabajo. Es decir, su consultorio en cierta forma está algo oculto, y además, la forma en la que localiza a sus pacientes, es a través de medidas extremas. Pero lo que más intriga, sería el uso de drogas, para lidiar con ciertos trastornos. Digo, recordemos que él opta más por usar métodos extremos para sus pacientes, como ciertos medicamentos especiales, o algún otro tipo de dopaje como la propia carne. En sí, a palabras del mismo Panda, dice que él tuvo la suerte de crecer sin consumir carne, y por eso trata de ayudar a quienes no pueden lidiar con sus problemas, pero ¿acaso es consciente de que los métodos que emplea, son algo que incluso podría caer en lo ilegal?
Pues déjenme decirles que debajo de esto, podría haber algo que responda a esta incógnita, y viene con una teoría que me formulé mientras redactaba este tema. Y eso es, que Gohim, es en realidad un veterano de guerra. ¿De dónde saqué esto? Recordemos la forma de trato que tiene él frente a ciertos pacientes difíciles, comportándose de forma ruda con ellos, y realizando algunas prácticas extremas. Pero la cosa que me lleva a pensar que tuvo al menos contacto con militares, es este diálogo suyo. Si un carnívoro quiere obtener un cuerpo para pelear, la carne es imprescindible. Los atletas y miembros del ejército que son carnívoros lo hacen, aunque claro, en secreto. Como escucharon, él tiene conocimiento del dopaje de carne por parte de las fuerzas militares, a pesar de ser un secreto. Pero, si se supone que es secreto, entonces ¿cómo es que él tiene conocimiento del mismo? La única razón que encuentro es la de que tuvo contacto o llegó a ser militar, porque de otra forma, dudo bastante que algún soldado le haya revelado algo tan controversial. Da mucho para pensar sobre este personaje, y cuántas cosas aún no sabemos de él, y por ese tipo de cosas, es por las que lo hace mucho más llamativo de lo que parece. Más que una separación, fue la entrada a un tiempo de hiatus, debido al arresto de uno de los integrantes de la banda, debido a que este cometió varias estafas. El integrante arrestado fue el baterista Cajadio. La banda publicó un comunicado, también pidiendo disculpas por todos aquellos que se vieron afectados, también anunciaron que el ex baterista de la banda fue echado de esta, y que como mencionaron, entraron a un tiempo de hiatus, y también agradeciendo a los fans de la banda por apoyar a la banda en la situación ocurrida. Tras este suceso, la banda borró o privatizó todos sus vídeos de YouTube, y dio de baja sus temas de las distintas plataformas de música por un tiempo. Esto afectando a el video oficial de Wildside, el cual no aparece en YouTube, y nadie lo ha resubido por lo menos en esta plataforma. La única forma de ver el video oficial de Wildside, es mediante una resubida en una plataforma de vídeos japonesa. Como mencioné, al ocultar sus canciones en las distintas plataformas de streaming de música, Wildside en sus dos versiones estuvieron ausentes por unos cuantos meses hasta que, de un momento para otro, volvieron, y ya se puede escuchar tanto el opening de Beastars, como los demás temas de la banda de Ali en las distintas plataformas. En primera instancia esto podría pasar desapercibido, pero si uno revisa las acciones impuestas del mismo, uno se da cuenta de que no es precisamente la persona más confiable para su trabajo. A ver, es cierto que al ser el único guardia de seguridad, o al menos a palabras suyas, no estaría tan presente en todos los lugares posibles, el hecho de no haber presenciado o evitado acontecimientos, como el asesinato de Tem propiciado por Riz, el intento de depredación hecho por Legoshi, o incluso el suicidio de un alumno, esto revelado por Haru en cierto momento, no dejan bien parado su capacidad para estar bajo el cargo que posee. Otra cosa que pone en duda su comportamiento es el hecho de prestar especial atención al joven lobo, pues aún viendo el hecho de que se podía llegar a descontrolar fácilmente, y llegar a agredir físicamente a los demás incluso pudiendo matarlos, él simplemente se le queda mirando interesadamente, e incluso cuando finalmente se revela frente a él, mientras este le da la espalda, en su mente hace hincapié en que tiene envidia de sus extremidades, y resalto esto último, porque le hace especial atención a cómo siente su cuerpo, y les recuerdo que Legoshi para ese entonces aún tenía 17 años. Sé que parezco estar exagerando, pero quitando de lado el hecho de que es una serpiente, se puede dejar en claro que intenta seducirlo o más bien, chantajearlo. Repito, parezco exagerar, pero les invito a revisar estos momentos por su cuenta y analicen a fondo las cosas y verán a qué me refiero. El punto aquí, es que Rokume, no es alguien que podría catalogar como la persona mejor calificada para un cargo importante como es la seguridad de los adolescentes. En los años de universidad de Paru Itagaki, alrededor de 2013, se hizo presente un festival de arte, en el cual ella, en un puesto vendió 3 doujinshis, con el nombre Beast Complex. No hay que confundirlos con el Beast Complex que salió en 2019. Para contextualizar un poco, Paru Itagaki estudió en una universidad artística, y estudió dirección cinematográfica. Paru en sus tiempos libres hacía manga, y como mencionamos antes, Paru lleva dibujando desde mucho tiempo atrás.
teniendo como inspiraciones las películas de Disney, y el tener a su propio padre en casa dibujando manga, solo avivó la llama de querer contar sus historias de manera impresa. En el transcurso de esos tiempos, Paru logró terminar 3 Onesots, entrando en la categoría de doujinshis ya que eran mangas hechos por mera entretención, o como hobby. Por si no saben qué es un doujin, les doy una pequeña explicación. Doujin es la palabra japonesa con la que nos podemos referir a un grupo de amigos, generalmente amigos, que comparten un hobby o que hacen cosas por un hobby. Volviendo al tema, Paru creó estos Onesots que vendió en 3 tomos separados en el ya mencionado Festival de Arte. Realmente no se sabe mucho de la historia, ya que estos mangas son contenido perdido, o lost media. Lo que sí se sabe, debido a una entrevista hacia Paru, y algunos testimonios de personas que supuestamente leyeron el manga años atrás, la historia tenía a los prototipos de Legoshi y Haru, ambos siendo una pareja, ya adulta. También se hace mención, que Jack también aparecía en estas historias, debido a que Legoshi, Haru y Jack fueron los primeros personajes creados por Paru. En los Onesots también se mencionaban algunos problemas que sufrían los animales de la sociedad. Así sentando las bases para lo que sería en algún futuro, Beastars y sus otros Onesots con el mismo nombre, Beast Complex. Actualmente estos mangas son lost media parcialmente encontrada, ya que se cuenta con las portadas de los 3 tomos. Y se ha confirmado de gente que cuenta con los primeros 2 tomos y que están dispuestos a escanear los tomos para su distribución. Se sabe que Paru realmente no ha publicado estos tomos nuevamente, o no hace mucha mención de estos, ya que le generan algo de vergüenza y también tiene un contrato con la editorial que no le permite publicarlos en línea, ya que comparte nombre con Beast Complex, que fue publicado en 2019. Y no se quiere generar confusiones con un posible relanzamiento. Pequeña actualización. Buscando un poco más a fondo logré encontrar los scans del primer capítulo. En inglés se compartió entre algunas personas del fandom mediante un link de Google Drive, me enteré debido a que logré encontrar un tweet con un meme el cual contaba con una imagen traducida de un panel de estos Onesos. Al no encontrar este link, busqué en otras páginas y pude encontrar algunas páginas rusas con el primer capítulo, obviamente traducido en ruso. Después de esto, logré contactar con la persona de dicho tweet y me logró pasar el link del Drive. Este contiene el primer capítulo en inglés, y el segundo capítulo parece estar incompleto, está escaneado, pero no pulido. Y sigue en japonés. Voy a ver si se puede poner un link con los capítulos en la descripción por si quieren verlo. De igual manera intentaré contactar con una página que traduce mangas al español para ver si pueden traducir el capítulo. ¿Recuerdan cuando les dije que el tema de la cadena alimenticia aquí realmente es conflictivo? Bueno, aquí entra uno de esos términos. Y es que en una ocasión, se puede ver que Sheila disfruta de un plato tradicional de fideos, pero si revisamos a detalle, podemos ver que dentro de la sopa, hay algo blanco flotando, y no es un huevo como seguro algunos dirán, sino que se trata de un platillo japonés, llamado kamaboko, los cuales son pequeños pastelitos que se caracterizan por tener muchas formas e ilustraciones, y se elaboran a partir de pescado sanitizado y procesado. Espera, ¿pescado? ¿No se suponía que comer carne en lugares públicos era ilegal? Porque si ese es el caso, ¿por qué pueden consumir alimentos que lo contengan? Y este no es el único caso, pues en otra ocasión, Riz cocina un platillo que seguro ya varios conocen, arroz con curry, el cual, por si no lo sabían, al menos en la variante japonesa del platillo, requiere de carne, aunque bueno, es debatible si le colocó la misma, pero considerando el comportamiento psicópata de Riz, no me sorprendería que así fuera. En dado caso, yo diría que pudo haber sido reemplazada por pescado. Pero entonces, ¿cómo es posible que el consumo de pescado está permitido, cuando desde siempre se había dicho que comer carne es ilegal, salvo claro en el mercado negro? Bueno pues, esto tiene que ver con el denominado mundo marino. No voy a enfocarme en esto ahora, pero más adelante lo haremos. Lo importante aquí, es que resulta que las cláusulas del mundo marino, son un poco diferentes a las del mundo terrestre, pues parece ser que los animales marinos, o al menos los más pequeños, no evolucionaron al igual que los demás, y además, el líder del mundo marino, el cual, es una enorme y vieja ballena, explica que en el mundo marino, se sigue el denominado ciclo de la vida, es decir, sobrevive el más fuerte. Y como los animales marinos se reproducen más rápido, en parte podría decirse que sí es legal y aceptado.
Por lo que sí, el consumo de pescado es legal, y al menos podemos decir que los carnívoros no solo se limitan a puros frijoles y huevos, aunque quién sabe. El punto es que el mundo marino está lleno de misterios, y en los próximos niveles, veremos qué más esconde. Volviendo a los años de Universidad de Park, se sabe que por ahí en 2014 se realizó un corto de alrededor de 10 minutos, el cual sería una especie de adaptación del primer Onesots del Beast Complex de 2013 ya mencionado con anterioridad. Realmente la información es bastante escasa. Se sabe de su existencia gracias a unos tweets hechos por Park y un amigo, pero dichos tweets fueron eliminados de ambas cuentas. Como sabemos, Paro estudió dirección cinematográfica, así que no sería raro de pensar que este proyecto sea alguna especie de proyecto de fin de año o algo por el estilo. Al igual que el Beast Complex de 2013, este material es Lost Media, parcialmente encontrado. Se sabe que se presentó en un festival de cine de 2014 de la Universidad de Park debido a una especie de cartel promocional. Actualmente solo se conserva algunas imágenes, celdas de animación, y un video que contiene algunos fragmentos del corto. Voy a presentar las imágenes y el video a continuación. Una de las mayores incógnitas referentes a este mundo, es sobre la existencia de los dinosaurios y otros animales prehistóricos, en el sentido de si existieron, o sobre si eran iguales a ellos, es decir, si eran humanizados. Según palabras de Tom, respecto a cómo ven a los dinosaurios como tal, se menciona que los mismos eran muy parecidos a como eran en el mundo real, y que incluso se extinguieron de la misma forma, es decir, por un meteorito. Ellos son vistos en su mayoría como una especie de dioses, que incluso realizan un evento conocido como el Festival del Meteoro de la Bahía, donde celebran su existencia, y según Kibi, se cree que reciben a los espíritus de dinosaurios extintos. Tomen en cuenta algo así, como aquí en México con el Día de Muertos, aunque más prehistórico que otra cosa. La cosa aquí es, que no se nos explica si realmente los dinosaurios eran iguales a ellos, pues a juzgar a través de las estatuas que les dedican, se puede ver que la anatomía de los mismos, es literalmente la misma que tenían en nuestro mundo según los registros, pues no tenían el aspecto de animales humanizados, ya que incluso algunos continuaban siendo cuadrúpedos. Lamentablemente no se profundiza sobre el cómo fue que las especies llegaron a ser como son, pues en una ocasión Jack le menciona a Legoshi, que desde tiempos inmemoriales, ya las especies que hoy en día dominan la Tierra, ya habían adoptado el comportamiento humanizado, aunque claro, con una capacidad más limitada y primitiva por obvias razones. Una suposición que me hice, es que podría ser que al ser sucesores, fueron ellos los que realmente tuvieron que aprender a caminar en dos patas, para consagrar su manera de vivir, pues en el pasado las cosas eran distintas, ya que los carnívoros, incluso podían llegar a matarse entre ellos para sobrevivir, y los herbívoros a su manera, tenían sus cultivos propios. En fin, al ser esto especulación, no se debe tomar como la verdad absoluta, por lo que el misterio como tal, aún no parece tener respuesta. Esto está aquí más que otra cosa debido a un meme, de Zootopia, pero bueno, Paru cuenta con una explicación para estas situaciones. Los animales en su universo conservan características de los animales reales, por ejemplo, los dragones de Komodo siguen produciendo veneno, o las gallinas siguen poniendo huevos. En este caso, las vacas conservan las ubres, con las cuales producen leche mediante la extracción gracias a una máquina que se encarga de ello. De hecho, hay un capítulo del manga que habla sobre las compañías de leche en el mundo de Beastars. Y el cómo las trabajadoras suelen sufrir maltrato por los dueños de las empresas.
Si les interesa leerlo, es el capítulo 102 del manga. No es para nada una novedad, el hecho de que Luis llegaba a ser una persona bastante problemática y agresiva en el pasado, pues siempre exigía a todos los demás a esforzarse aún incluso fuera de sus límites permitidos, o siempre tener a los demás con amenazas, de que si no consiguen lo que él desea, o los expulsa, o los relega a otros puestos, incluso sin importarle lo que los demás piensen al respecto. Si bien es entendible que él sea así, luego de tener que llevar una vida problemática, y una familia muy restrictiva, tampoco es excusa para desquitarse siempre con sus compañeros, siendo los carnívoros los que más se ven envueltos en ese tipo de conflictos. No quería escuchar eso de ti. Tanto es así, que cuando este finalmente se va, aún con su discurso claro, a los demás simplemente les da igual, dando a entender que debido a los tipos de trato que llevaron, ellos simplemente pareciese como que ya sin él, se sienten más cómodos en cierta forma. Es un tema que puede tomar sí o no coherencia dependiendo como uno lo vea, pero no quita que el candidato a Vistar realmente sí que era un doble moral. Y pensar que él era el Vistar más solicitado en su momento para la escuela, si hubiese seguido en ese plan, que nos garantiza que no hubiese causado una gran trifulca entre herbívoros y carnívoros en la escuela. Menos mal que logra cambiar, al precio de perder su pie, pero al menos comprendió mejor el cómo debe ser. Aquí entramos en terreno peligroso y de altos spoilers. Si bien ya lo mencionamos al principio del video, ahora se vienen spoilers grandes con algunos giros de trama importantes para la historia, así que, si no quieren dicho spoiler, salten al minuto en pantalla. En Vistas se plantea que las parejas interespecie suelen ser muy mal vista por la sociedad, y que realmente este tipo de parejas interespecies no son más que una moda, o una clase de rebeldía de los jóvenes. Y aquellas que llegan a concretarse suelen tener resultados poco favorables. Uno de los ejemplos más claros, son los abuelos de Legoshi, el cual su abuelo es un dragón de Komodo, y su abuela era una loba. Otro ejemplo es el antagonista final de Beastars, el cual es Melón. Es el producto de una relación entre una gacela y un leopardo. Referente a las crías interespecies, por lo general estos presentan características de los genes predominantes de algún padre, pero eso no quita que en algún futuro puedan desarrollar características de su otro padre. Uno de los ejemplos más claros puede ser Melón, o la madre de Legoshi, quien, en sus genes, predominaban los genes de su madre loba, pero con el tiempo, los genes de dragón de Komodo aparecieron y comenzaron a aparecer escamas en su cuerpo. Ahora, también puede ser que se hereden ciertas cosas en los genes de la descendencia de alguien, por ejemplo, Legoshi es un lobo, pero cuenta con resistencia al veneno que producen los dragones de Komodo, ya que él presenta genes de esa especie en su sangre. Y bueno, la otra relación interespecie más obvia y que vemos desarrollarse durante toda la serie, es la relación entre Legoshi y Haru. Pues sí, créanlo o no, el chico bonito no se salva de tener sus comportamientos cuestionables, más allá de tener el descaro de decirles feos a los carnívoros. Y es que si prestamos atención a las acciones que toma, no es difícil notar que es un mujeriego. Pues él mismo reconoce que no es muy fiel a su novia, cada vez confundiéndola con otras chicas, e incluso ni aún recibiendo su merecido por hacer esas cosas aprende, incluso hace hincapié de que todos se indignan cuando dice que no puede limitarse a una sola pareja, dando a entender que tuvo varias, o puede que quiera tenerlas. ¿Por qué todos se enojan cuando digo que no puedo limitarme a una sola pareja? Porque no sería sincero. ¿Que no sería sincero? Cada quien tiene su propia definición, ¿no? Yo sé que cualquiera diría que son solo acciones típicas de un novio tonto, pero, ¿acaso creen que el hecho de querer seguir ligando aún después de tener una novia, es algo normal? Más si le sumamos la actitud sospechosa, que toma con Legoshi, creo que a partir de ahora, deberán tener muchísimo ojo con este tipo de comportamientos, ¿no creen? Ok, este punto es bastante pequeño, debido a que no se hace mucha mención al gobierno en la historia, pero como muchos gobiernos, en el mundo de Beastars, el gobierno intenta dar una falsa imagen de tranquilidad, que todo está bien. Pero al fin y al cabo, sigue existiendo corrupción. Pero muy en el fondo cometen cosas que son más que cuestionables. El ejemplo más claro es el del mercado negro.
Si bien se sabe que el mercado negro se trata de venta ilegal de carne, el gobierno no hace nada para evitar esto, y hace la vista gorda referente a este. Aún sabiendo que existe. Ya que por muy dentro se sabe que el mercado negro es un bien necesario para poder mantener un equilibrio entre ambas especies. Como se dice por ahí, el gobierno de Beastars encuentra al mercado negro como una especie de mal necesario. Esto es un dato que resulta curioso y al mismo tiempo alarmante. Como sabemos todos, por lo general las prendas que utilizamos diariamente se fabrican a partir de elementos como la lana o algodón, no obstante, no queda claro si entonces las ovejas en cuestión trabajan otorgando su lana para la fabricación de la ropa, o que si de hecho es algo normal en este mundo. Lo que hace dudar de esto, es que si recuerdan bien, Legoshi y su grupo de compañeros del cuarto 701, acostumbraban a que cuando llegara el verano, se cortaban el pelaje para poder soportar el calor, y lo que juntaban entre los 6, lo vendían al taller de estambre de Cherryton. Pero ahí voy de nuevo con la cuestión, ¿acaso se ve normal el hecho de prestar lo que técnicamente es parte de su cuerpo, para la creación de prendas? Y si creían que aquí ya nos habíamos hecho un lío, la cosa se complica aún más cuando hablamos de prendas como cinturones, o los mocasines. Recordemos que el uniforme de Cherryton usa estas dos prendas indispensablemente, sin embargo, la razón por la que con estas dos es aún más complicada la cosa, es porque a diferencia de la ropa normal, estas dos prendas requieren del cuero de algunos animales para su fabricación. Y de nueva cuenta voy con lo mismo. ¿Acaso existe una forma legal de prestar tu pelaje o piel para la fabricación de estos elementos en cuestión? Porque aunque seguramente me dirán que estoy rebuscando la pregunta, yo les pregunto. ¿Acaso hay alguna prueba que desmienta la cuestión que hago? Para no dejarlos con un mal sabor de boca, la suposición que me he hecho referente a esta pregunta, es que posiblemente si se permita el uso de la lana y elementos cercanos al mismo en la elaboración de ropa, según dependiendo de las condiciones de la especie que las use. Que de hecho aquí les va un dato que posiblemente no sabían, pero es que por ejemplo el tipo de tela que usan animales como Luis, es más elástica, para que así pueda ponérsela aún teniendo sus cuernos. El punto es que posiblemente sí está permitido su elaboración, pues de otra forma, no tendría sentido siquiera que los personajes usaran ropa. Y en cuanto a prendas como cinturones o mocasines, quizá los elaboren con otros elementos, pues al menos los cinturones no necesariamente tienen que ser sí o sí de cuero, sino que se elaboran de otros elementos. De cualquier forma, esto es lo único que tenemos de momento, al no haber una respuesta absoluta al tema. En Beastars siempre se nos menciona el mundo habitado por la gente que vive en tierra firme, pero en cierto capítulo se introduce a cierto personaje, una foca. De nombre Sagwan, y le explica a Legoshi que el mundo marino es realmente diferente, cuenta con formas de vida, y formas diferentes de ver las cosas. Por ejemplo, los peces o criaturas marinas, creen en la reencarnación, y que realmente el ser comido por otros peces o especies es parte del ciclo natural, aparte de que los peces se multiplican muy rápido. Como consecuente de esto, en el mundo marino, no existe la depredación, ellos simplemente confían en el mar, lo que les da la vida y viven su vida con total tranquilidad. Obviamente esto choca un poco con todo lo que ha vivido Legoshi en su vida, pero es algo que acepta, ya que son culturas distintas. Sagwan no se preocupa mucho por el hecho de tener que morir, él valora cada momento que comparte con algún otro animal. A pesar de vivir junto a un criminal acusado de depredación, este lo acepta tal como es, por haberlo aceptado a él y su cultura. Por lo que se puede intuir que la vida marina tiene un pensamiento similar. Como sabemos, el final de Beastars fue algo curioso. Y según muchos, fue un final bastante apresurado y con muchos cabos sueltos. Esto se puede deber a la presión que tenía Paru Itagaki encima sobre el finalizar la obra, y también se puede comprender que esté bastante cansada. En los últimos capítulos se puede ver cómo el trazo de Paru se descuida de gran manera, supongo que al Paru también al tener presión de estar finalizando su obra que le tomó años de estructurar, generó que ella misma se confundiera y autopresionara referente al final. También cabe resaltar que Paru mencionó en varias ocasiones que quería que Beastars fuera un manga de 20 tomos.
y al darse cuenta que ya estaba en el tomo 22, se sospecha que se autolimitó a no hacer la serie más larga de lo que ella esperaba. Por lo que el final de Beastars se vio bastante apresurado, dejando muchos cabos sueltos para el tipo de historia que era, una historia que se centraba en los pensamientos de los personajes, y en darse tiempos de reflexión. Y puede que por el capricho de Parn, de no sobrepasar más su propio límite autoimpuesto, generara que el final de la serie se sintiera tan apresurado, dejando a varios personajes casi olvidados y sin un desenlace satisfactorio. Otro factor puede ser alguna especie de contrato con la editorial, pero esto se puede descartar, ya que por lo general los mangas en Japón se publican dependiendo de la popularidad que estos tengan, mientras más popularidad, más se alienta a que las series se sigan publicando. Y si estas tienen un bajón de popularidad muy drástico, genera que estas se cancelen o terminen antes de lo esperado. Lo cual no era el caso de Beastars. Beastars fue uno de los mangas más populares de la revista Shukan Shonen Champion, y con la adaptación a anime, la popularidad de Beastars no hizo más que crecer. Por lo general las editoriales suelen hasta incluso presionar a sus autores más populares a que extiendan la serie de manera casi artificial. Por lo que se descarta de manera rotunda la posibilidad de un final apresurado por alguna especie de contrato con la editorial, por lo que solo podemos concluir que el desenlace de Beastars tuvo este final tan apresurado, por culpa de la misma Paru Itagaki. ¿Recuerdan cuando les hablé de los carnívoros y herbívoros del pasado? Bueno pues, aquí retomamos ese momento de la historia, pero tocando un evento que cambió por completo a la sociedad como se la conoce actualmente. Vamos por partes, Jack habla sobre cómo en el pasado existían dos tipos de animales, los animales de la vida, y los animales de la naturaleza. Cada grupo se distinguía en el tema alimenticio, físico y convivencia. Los animales de la vida, siendo carnívoros, era común que estos fueran más fuertes, pero a la vez agresivos, llegando incluso a matarse entre sí para poder sobrevivir, de ahí el término de la vida, porque comían vidas. Por otro lado, los animales de la naturaleza, siendo estos herbívoros, fueron descubiertos por los animales de la vida, así comenzando una convivencia, que llevó a forjar la primera sociedad, y así, haciendo que ambos grupos, forjen uno solo, además de adaptarse al nuevo entorno. Por ejemplo, los animales de la vida, dejaron a un lado lo de comerse entre sí, y comenzaron a comer frijoles y huevos, para conseguir las proteínas necesarias, y así crear las especies que tenemos hoy en día. Sin embargo, no todo sería color de rosa, pues evidentemente debido a las grandes diferencias entre los dos grupos en la sociedad, es claro que llevaría a peleas, así ocurriendo la denominada Guerra Carniervi, además de la creación de dos nuevos apodos para los grupos, naciendo así, los carnívoros, y los herbívoros. Este suceso no tiene una explicación muy detallada, pero básicamente se creía que esto era una excusa de los carnívoros para comerse a los herbívoros, o destruir todo lo que habían forjado. Vamos, técnicamente buscaban dominar todo el mundo. Luego de que el conflicto durara un tiempo no especificado, la guerra llegó a su fin una vez que apareció una enorme ballena. Sí, aquella ballena que es guardián del mundo marino, frenó una guerra. Y pues, así es como resumen la guerra, no hay mucho más sobre la misma, pero queda claro que efectivamente representó bien claro que, a partir de simples diferencias, se crean conflictos con resultados desastrosos, no por algo incluso al día de hoy, estos conflictos continúan en tema, como la rivalidad de géneros, o naciones. Ok. El pasado de Legoshi es algo duro y tenso, reitero, en este punto hay un spoiler bastante grande, por lo que recomiendo que te saltes al minuto en pantalla si no quieres comerte este spoiler. Hosa es el abuelo de Legoshi, un dragón de Komodo, y una futura promesa a ser un Beastar. Pero este dejó el camino del Beastar debido a que se enamoró de una loba de nombre Toki, a la cual salvó. En ese momento ambos sintieron una fuerte atracción, y terminaron siendo una pareja interespecie. Con el tiempo tuvieron una hija, que generó una gran polémica en el hospital donde Toki estaba teniendo al bebé. Hosa, al ser un dragón de Komodo, tenía que tomar muchas precauciones con Toki, ya que Hosa, al ser venenoso, tenía miedo de generarle daño a su pareja. Por lo que cada vez que ellos se daban un beso o algo por el estilo, Hosa le rociaba con solución antiséptica para eliminar el veneno. Toki se caracterizaba por tener una personalidad bastante curiosa, era energética, inocente y algunas veces presentaba acciones algo egoístas. Toki protestaba que cada vez que le rociaba la solución antiséptica perdía todo lo romántico y encanto de intentar demostrarle afecto a su pareja.
Por lo que un día Toki cambió la solución por agua, y puso fotos de la familia que habían hecho donde estaban las reservas de solución. Toki le da un beso a Hosa declarando de que esta vez le había ganado, muriendo en los brazos de Hosa por el veneno. La hija de Hosa y de Toki fue Leano, la madre de Legoshi, una loba considerada muy bella, y que priorizaba más su belleza y lo que pensaban los demás. Por lo que fue una persona muy ególatra y superficial, al punto de negar a su propio padre, debido a que tenía miedo de lo que las otras personas dijeran de ser producto de una relación interespecie. A los 19 años, a Leano le empezaron a crecer escamas en su espalda debido a los genes de dragón de Komodo, lo cual le generó que esta misma se aislara de la sociedad misma, y con el transcurso del tiempo, las escamas de Leano no hacían más que multiplicarse. Leano, queriendo dejar una descendencia de lobo de sangre pura, buscó en una especie de catálogo de hombres solteros para embarazarse. Esta solo interactuaba con su hijo Legoshi detrás de una puerta. Ella se embarazó de Miyagi, un actor con papeles pequeños, pero nunca más se volvieron a ver. Cuando Legoshi cumplió los 12 años, Leano salió de su habitación para abrazar a su hijo para luego suicidarse. Legoshi en ese momento estaba despierto, sabiendo que su madre le estaba abrazando por última vez. Debido a esto, Legoshi fue criado por su abuelo. Al ser alguien reservado, realmente casi nadie sabía del pasado de Legoshi. La única persona que sabía algo del abuelo de Legoshi era Jack, el mejor amigo de nuestro protagonista. En sí, el tema de los humanos en Beastars es bastante similar, por no decir idéntico a Zootopia. Pues este mundo podría decirse que es uno donde el humano jamás existió, y que los furros tomaron el control del mundo, pues si bien sí existieron los dinosaurios, nunca se habla o se da a entender la existencia de una raza humana, pues desde tiempos inmemoriales, los animales ya tenían la capacidad de hablar y caminar en dos patas, así que lo más cercano que hay son los tipos de primates, porque de resto, no hay prácticamente nada que confirme su existencia. Por lo que no, a menos que hagamos ciertos multiversos, no hay humanos y nunca los hubo. Al igual que con el punto de la leche. En Beastars se puede comer huevo. Esto debido a que las gallinas ponen huevos. Las gallinas al poner huevos no fecundados venden sus huevos a negocios, como puede ser el caso del capítulo de Legom, en el cual ella vende sus huevos para generar ingresos extra, como también ella se esfuerza para producir los mejores huevos posibles. Esto se puede ver en el capítulo 20 del manga, y se adaptó en la primera temporada en el capítulo 7. Ahora si se le intenta dar una vista turbia, cabe recalcar que los animales estarían comiendo menstruación de gallinas. Esto está más que confirmado, y la propia historia lo hace saber sin pelos en la lengua. Y es que en sí, al ser creaciones de la misma persona, uno pensaría que realmente son simples easter eggs, pero en realidad no, ya que las apariciones de los personajes reflejan que efectivamente es el mismo mundo como tal, pues lo que les pasa a los personajes en la escuela Cherryton es solo una historia más, de las miles que ocurren a su alrededor, pues pese a que Beast Complex trata de historias autoconclusivas de diferentes personajes, no por eso debería hacerse aparte. Literalmente sí, Beastars como tal, no es más que una historia dentro de Beast Complex. Solo que esta toma más tiempo porque involucra a numerosos personajes y eventos importantes, sin llegar a una conclusión, o no al menos que se cuente en poco tiempo. Realmente esto es un rumor, no hay nada confirmado por parte de Paru, pero se dice que Paru originalmente quería matar a Louis en cierto punto de la historia. Realmente no hay nada confirmado, ya que como dije, todo se trata de un rumor, pero se sospecha que esto pasaría alrededor de la segunda temporada, en el momento en el que Ibuki moría, en vez de morir Ibuki sería el mismo Louis. Pero como sabemos las cosas no pasaron así, realmente no tengo mucho que decir referente a esto. Más que la historia de Beastars a partir de ese punto sería muy diferente, ya que Louis influye de gran manera en el flujo de la trama. Y para finalizar, decidí dejarlo más interesante, pues nos demuestra que no siempre las buenas intenciones son lo que el mundo realmente necesita. ¿Recuerdan cuál es la filosofía del Beastar?
es la de elegir a un estudiante, para que él mismo se encargue de poder unir a los miembros de ciertos grupos étnicos, en este caso los carnívoros, y los herbívoros. No obstante, a partir de esa idea, seguro ya vieron dónde está el verdadero problema, pues si bien la intención es unir a ambos bandos, si uno analiza a detalle a cada uno, fácilmente sabrá que esto quizá no sea la mejor idea. No me malentiendan, es bueno querer forjar la idea de respetarnos entre nosotros, pero el hecho de juntar a dos grupos, que son muy distintos entre sí, de una forma no muy orgánica, lejos de resolver el problema, solo va a empeorarlo aún más, pues literalmente están forzándolos a convivir entre sí, cosa en la cual no todos estarían de acuerdo con esa decisión, ya que nadie más que ellos, son quienes deciden con quién juntarse, pero parece que al gobierno, esto poco les importa, con tal de quedar bien ante la sociedad. De hecho, ni siquiera se cuestionan si los candidatos a dicho título son realmente buenas personas. Por ejemplo, Luis, quien ya se ha demostrado que es un doble moral, y que no le importaba lo que los demás pensaran, él hacía lo que se le pegaba la gana, y si bien al final cambió, no quita lo que en realidad pudo haber causado si no fuese el caso. Pero si lo ignoramos a él, tenemos también de ejemplo a Yafia, el cual sí es un Vistar como tal, y bajo su tutela de poder estabilizar la ciudad como tal, no quita que igual está limitando o destruyendo la libertad de expresión de muchos, pues por ejemplo cuando encara a Goza de que el hecho de que él sea el abuelo de un lobo no es algo que podría considerarse aceptable en la sociedad. Simplemente hablando, realmente el hecho de que los Vistars quieran manejar las cosas a su manera, ya es algo que podría estar mal, y ellos lo disfrazan de que buscan ayudar a los demás. En otras palabras, los Vistars son una completa farsa. Cielo santo. Supuse que este video sería algo complicado de realizar, pero vaya que las cosas se salieron por mucho de nuestras manos. Tuvimos demasiadas complicaciones para realizar el trabajo, y miren que lo llevábamos planeando desde finales del año pasado, pero simplemente nuestros asuntos personales, así como la recolección de información y medios, fueron lo que hicieron que tuviese que posponer este video varias veces. Pero aún así, me rehusé totalmente a cancelarlo, pues yo ya había prometido que pese a todo lo terminaríamos, y bueno, aquí estamos, y esperamos fielmente que hayan podido disfrutar del video. Le agradezco nuevamente a Sariu por animarse a participar en la creación de este video, no olviden visitar su canal, tiene contenido que puede resultar interesante para varios. Visita la cuenta de Twitter oficial, ahí comparto toda clase de cosas curiosas. Deja tu like, y si gustas puedes suscribirte y activar la campanita, para apoyar a este canal a seguir creciendo. Ahora sin más que comentar, yo soy el Vistar Pokémon, Insino Fire Shield, y les recuerdo. Yo solo hago aparición, durante una luna roja. Sayonara.